911. ¿Cuál es tu emergencia? Mi esposa se ha ido. Un alligator la atrapó en un canoño cerca de Tiger Creek que acabo de salir del agua. Se volvió y se cayó directo en ella. ¿Estás a salvo? ¿Sigues en el agua? No lo sube a la orilla. Pero ella... Dios mío. Ella gritó una vez, y luego se lo agarró. Imagina un mundo en el que los lugares en los que encuentras paz, los paisajes serenos que adoras, te pueden apuntar en un instante. Un mundo en el que una simple tarde de martes, un momento de salida tranquila, puede ser la crucible de tu peor sueño. Pasamos por la vida a menudo inconsciente de la oscuridad entre nosotros y las fuerzas inesperadas que caen bajo la superficie. Nos acercamos a nuestros amados, su risa, su presencia, un ancho en la tormenta de la existencia. Pero, ¿qué sucede cuando ese ancho se rompe? ¿Qué sucede cuando el familiar se convierte en el fatal? Esta noche, despejamos una historia que nos recuerda la fragilidad de la vida, los peligros escondidos en los lugares más hermosos y la devastadora e indudable presión de la pérdida. Es una historia sobre un recorrido de canoas tranquilo, un amante y una criatura más vieja que la memoria, que convirtió una salida tranquila en un horror inimaginable, dejando atrás un silencio que grita más fuerte que cualquier llanto. Esta es la historia de Cynthia de Kima, en el día en el que el viento afirmó su propia. Cynthia de Kima fue más que un nombre en un informe de la policía. Fue un hilo vibrante en la rica tapestría de Davenport, Florida, una mujer cuya vida fue hinchada con las alegrías de la rutina, la calma de la compañía y una profunda apreciación por el mundo natural alrededor de ella. A los 61 años, Cynthia había construido una vida definida por conexión. No era una persona para grandes gestos, pero su impacto se sintió en la consistente amabilidad que extendió, el humor gentil que compartió y el apoyo que ofreció a los que amaba. Su relación con su esposo Dave fue un testamento a una afectación duradera. Fueron un par cómodos en la presencia de los demás, su historia compartida, como lenguaje silencioso, solo ellos lo entendieron. Dave y Cynthia no eran adrenalinistas. Sus aventuras fueron medidas, sus placeres se encontraron en la simple belleza de los paisajes de Florida. Su casa en Davenport fue un santuario, un lugar lleno de recuerdos, tal vez fotos de pasados vacaciones o el silencio de la vida cotidiana. Esta no era una pareja definida por drama, sino por un ritmo amable y constante que había funcionado durante años. Su pasión compartida, su salida, a menudo les llevó a los pasajeros que corren por su estado querido. El canoeing no era solo un hobby, fue un ritual. Fue su manera de desconectarse del mundo, de reconectarse con los demás y con el corazón selvático de Florida. Deslizarse por el agua, caminar en unión, el deslizamiento rítmico y el pulso, las conversaciones silenciosas, estos eran los momentos que adoraban. Sabían estas aguas, o así creyeron. Entendieron los nuances del medio ambiente, los silencios del ecosistema, o al menos creyeron que lo hicieron. Cynthia, por lo general, era una mujer que se acercaba a la vida con calma. Probablemente tenía una profesión que le permitía interactuar con la gente, tal vez en un papel de nutrición o organización, un profesor, un voluntario de la comunidad, alguien que contribuyó a la calma de su ciudad. Podemos imaginarnos a ella, meticulosa y pensativa, que se acercaba a su día con una calma practicada. Era la tipo de persona que recordaba cumpleaños, que ofrecía un año de escucha, que contribuyó a la bienestar colectiva de su comunidad. No era un buscador de emociones, pero abrazaba la vida, especialmente esos momentos tranquilos que pasaban en el agua con Dave. No era su primera vez en el lago Kissimmee, ni en los tributarios alrededores. Estaban familiares con los márgenes de la línea de Cypress, las profundidades murciélagosas, la vida de los animales abundantes que llamaban a estas aguas casa.
Entendieron las reglas inesperadas de este ambiente, la danza entre el humano y la naturaleza, o así siempre lo creyeron. Lo que no podían haber sabido cuando prepararon su canudo de 14 pies ese martes fue que este ritual pacífico estaba a punto de ser irrevocablemente rompido y que el agua que amaban se convertiría en el escenario de su más profunda terror. En el corazón blanco de Florida, reina primordial, el alligator americano, una criatura de linaje antiguo, un fósil vivo que ha patrullado estas aguas por millones de años. Para los iniciados, un alligator puede parecer un bestia indiferente, un reptil que baila el sol, o un reptil que baila el mar. Pero para los que realmente lo entienden, el alligator es una fina predadera, un cazador de apex perfectamente adaptado a su environamiento. Imaginen un tanque vivo. Un adulto medio puede estirar hasta 15 pies, aunque el que hablamos, el que atrapó las aguas de Tiger Creek, medía un colosal 11 pies 4 pulgadas. Es más largo que muchos autos pequeños, una criatura de inmensa poder. Su piel, una armadura deshidratada de osteodermos, es casi impenetrable. Sus dientes, como una cerradura, pueden exercer una fuerza de golpe de más de 2.000 libras por pulgada, suficiente para romper hueso, para romper a través del cuerpo, con tranquilidad asombrosa. Y esos dientes, hasta 80 implementos rápidos cónicos diseñados para apretar y agarrar, no para achuchar. Beben su pecado entero o performan el famoso papel de muerte para desmembrar a más víctimas. Estos no son criaturas solitarias en el sentido real, sino territoriales. Inhabitan lagos de agua fresca, ríos, movimientos lentos y bosques a través de los Estados Unidos del Sur. Su origen se recuerda a la edad de los dinosaurios, y su comportamiento sigue largamente inmovilizado, dirigido por instintos por las urgencias primarias de la sobrevivencia y reproducción. Son predadores de amenazas a menudo caídos submersos, ojos que casi se rompen la superficie, esperando pacientemente para que un almuerzo inesperado llegue a una distancia asombrosa. Un flujo de movimiento, una distorsión en el agua, y pueden explotar de tranquilidad con velocidad asombrosa. Florida, un estado cruzado por aguas y dotado de lagos, es el hogar de un estimado de 1,3 millones de aligatores. Son una parte integral del ecosistema, a menudo coexistiendo con humanos con conflictos mínimos, pero hay señales claras e indeniables sobre estos magníficos aunque peligrosos criaturas. Nunca alimenten a un alligator, siempre mantengan a sus perros en un alojamiento cerca del agua. Y quizás, más críticamente, denles espacio. Porque aunque los ataques son raros cuando suceden, son a menudo rápidos, brutales y totalmente devastadores. Y para Cynthia y Dave, estaban a punto de encontrar a un alligator en su más volátil. En una temporada en la que el instinto empuja todos los meses, de primavera, de abril a junio, son una temporada de aligatores en la que los hombres se vuelven intensamente territoriales, agresivos y altamente impredecibles. La calma fasada del agua puede ocultar una explosión explosiva. La verdad de estos accidentes es que raramente suceden en un vacío. A menudo hay una subida sutil, una serie de gritos ignorados, o una erosión gradual de las fronteras entre lo humano y lo salvaje. Mientras nadie pudiera predicar la tragedia exacta que sufrió a Cynthia y a Dave, las condiciones eran aptas, el escenario silencioso para una colisión. Este no fue un acto de maldad del alligator. Fue un acto de instinto primal ampliado por circunstancias. El lago Kissimmee y sus aguas, conectadas como Tiger Creek, son habitaciones primales de aligatores. Este no fue un ponde de parques manicurados. Este fue Wild Florida. Locales, e incluso entusiastas, conocen que estas aguas son compartidas. Ustedes son un gesto en su dominio. Por años, tal vez Dave y Cynthia habían navegado estas aguas sin accidente. Ellos habían visto a los aligatores, tal vez un par de ojos en la superficie, una rápida ruptura en los árboles.
estaban conscientes. Pero a veces, la conciencia puede generar complacencia. Las semanas que llevaron hasta el 6 de mayo fueron críticas. La temporada de matrimonio de los aligatores estaba en full swing. Este es el momento en el que los aligatores masculinos, esos ancianos monstruos masivos, son los más activos, los más territoriales y los más agresivos. Están patrullando sus áreas, asesorando su dominancia buscando amigos. Sus instintos son agotados, su tolerancia a la intrusión ha disminuido. Lo que podría ser una anonimidad en los meses más fríos, una simple ruptura, podría ser una amenaza percibida, un desafío directo, cuando el imperativo biológico está agitando. Oh, se perdieron sus señales subtiles. Una señal más frecuente de un aligator, particularmente grande en ese área. Tal vez un boatero local había comentado sobre un aumento en el comportamiento agresivo de un individuo específico. Es imposible decir con certeza, pero los reportes oficiales notaron que el accidente ocurrió en aguas sucias, aproximadamente 2,5 metros de profundidad. Esto es crucial. Los aligatores, a pesar de su naturaleza acuática, pueden ser sorprendentemente rápidos y poderosos en aguas sucias, y a menudo elegir estas áreas para bucear, cazar y establecer sus territorios. El Cano, un barco de 14 pies, fue una extensión de su presencia, una silenciosa invasión de este espacio de criaturas. Pasar por un gran aligator, incluso sin intención en su territorio durante la temporada de buceo, es parecido al paso de un león dormido. El aligator no los cazaba como peces, sino que reaccionaba a una percepción de una amenaza a sí mismo o a su territorio. Su explosión del agua, fue un display territorial defensivo que se volvió catastróficamente equivocado. No fue un ataque nacido de hambre, sino de ira instintiva, en un necesito para defender su espacio. Y el acto de tapar el Cano, de enviar a 2 humanos a su agua, escaló la situación de una alerta a una lucha de vida o muerte inmediata. Los protocolos de seguridad, las reglas inesperadas de la coexistencia, se rompieron en un único momento asombroso. El sol había subido a su cenit el miércoles 6 de mayo de 2025, un día típico de Florida, quizás un poco húmedo, el aire espeso, con el olor de cipres y tierra húmeda. Cynthia y Dave lanzaron su cano. Un ritual familiar, el agua de Tigre Creek, fluyendo lentamente en la amplia expansión del lago Kissimmee, habría sido tranquila, reflejando el cielo azul infinito. Ellos patinaron en unión, el ritmo de deslizamiento y pulso de sus patinas, la lenta ruptura del agua contra los sonidos de paz, de contentamiento. Otro día perfecto. Solo nosotros, el agua y el silencio. Esto es lo que se siente vivir. Estaban en unos 2,5 metros de agua, un deslizamiento oscuro cerca de la boca del lago. El fondo tal vez era sándico o cubierto de húmedo con árboles creciendo a los bordes. Podrían estar hablando, planeando cenar, o simplemente disfrutando del silencio tranquilo. Entonces, sin alivio, el agua explotó. Un momento sereno. El siguiente caos. Su cano de 14 pies, un barco firme, se levantó de repente. Un cuerpo gigantesco se eruptó desde debajo. Los reportes después dirían que pasaron a un gato grande. Una sorpresa asombrosa. El gato se asombró, se rompió con fuerza increíble. Un espasmo primal de alarma y agresión. Dave, ¿qué fue eso? El cano, atrapado en la turbulencia violenta, de repente disparó violentamente. El mundo se voló, el agua se inundó. Ambos, Cynthia y Dave, se fueron del barco, se sumergieron en el terremoto. Cynthia, oh Dave. En el desorientamiento de la sumergida, Cynthia se subió. No al lado del cano ni en el banco. Ella se subió encima del enraizado gato. Una coincidencia realmente asombrosa. El golpe fue inmediato. En el torso, el gato, ya agitado, ahora tenía una amenaza percibida directamente en su cintura. Sus puentes poderosos, diseñados para cruzar y romper, se cerraron.
El dolor hubiera sido instantáneo, inimaginable. El terror absoluto. Dave se sumergió desorientado, se superó rápidamente. Sus ojos se abrieron buscando a Cynthia. Él la vio aterrizando, luchando, atrapado en los brazos del monstruo reptil. Su mente habría gritado. Cada instinto, cada fibra de su ser iluminada, con una desesperada necesidad de salvarla. «Dave, déjala ir. Suéltala». Se subió hacia adelante, aterrizando, gritando, quizás incluso golpeando la cabeza masiva, tratando de abrir esos brazos imposibles. Sus esfuerzos, tan heroicos como eran fútiles. Contra el poder natural de un aligator de 11 pies de 4 pulgadas, la fuerza humana es negligible. El aligator, su gripe inyectante, realizó un rol de muerte, un movimiento violento, diseñado para desmembrar a los peces, para romper y romper. El agua alrededor de ellos se convirtió en un maelstrom de sedimentos en forma de foa, en sedimentos distorsionados. Dave vio sin ayuda, asustado, cómo Cynthia se subió más profundo el cuerpo masivo del alligator, se rompiendo, desapareciendo en las profundidades con ella. Luego, silencio, un profundo y terrible silencio, solo rompido por el agua y Dave's sollozos agonizantes. El canoe flotó, se volvió. Cynthia se fue, desapareció, el viento la tomó. Dave, Cynthia, su mundo en ese único momento asombroso se rompió. El sereno martes de martes se transformó en un infierno vivo y ahora estaba solo, en el vasto y indiferente bosque. El llamado frágil al 911 debió haber sido un torrento de palabras desesperadas, un hombre movido al corazón, respirando, intentando articular lo inimaginable. 911. Dispatcher. 911. ¿Cuál es su emergencia? Dave, mi esposa, un alacrín. La tomó, estábamos canoeando cerca de Tiger Creek. Dios mío, por favor. El terror y la voz de Dave habrían cortado cualquier complacencia. No fue un incidente menor, fue una emergencia de vida o muerte que se volvió en el bosque impredecible. En minutos, la maquinaria de respuesta de emergencia sonaba a la vida. Los diputados de la oficina de sheriff de Polk County se dispararon sus vehículos, se movían hacia los puntos de acceso remoto de Lake Kissimmee. La Comisión de Conservación, la FWC, cuya experiencia se encuentra en la danza nuancia entre los humanos y el bosque de los Estados Unidos, también se alertaron de inmediato. Este era su domicilio, su responsabilidad gris. La escena hubiera sido caótica, sin embargo, erróneamente silenciosa en su grandeza. Los diputados llegando a la punta de lanzamiento, el canoyo despejado, un testamento gris al terror que había acabado de suceder. Dave, probablemente temblando, soñando, los ojos abiertos con shock y tristeza, proporcionando cualquier fragmento de información que pudiera tener. La descripción de la alligatora, su tamaño, su ferocidad, hubiera sido relada pintando una imagen caliente. La búsqueda comenzó de inmediato. Unidades de aire fueron desplegadas, sus choppers, cortando por el aire húmedo, sus llantos poderosos, rompiendo las sombras de los árboles de ciprés. En el agua, los barcos de ambos los oficios de la Fiscalía y de la FWC miraban las profundidades murciélagosas, su sonar, escaneando sus corredores, mirando intensamente hacia el agua. Cada minuto era precioso, cada segundo una tormenta. La confirmación gris venía de arriba. Un helicóptero, sus ojos aficionados escaneando el agua, encontraba una forma. Era Cynthia. Su cuerpo, después de recuperarse del agua, confirmaba los peores temores. El ataque había sido devastador. Las cuentas de testigos, aunque probablemente escasas en una localidad tan lejana, hubieran sido buscadas. Quizás un barco distante que escuchó gritos, o un pescador que vio la canoa de vuelta. Cada fragmento de información fue crucial para la investigación de la FWC, unificando la línea de tiempo de la tragedia. El enfoque ahora cambió de rescate a recuperación, y luego a la próxima fase sombra, encontrando al animal responsable.
Contratados pescadores de aligatores de violencia fueron llamados inmediatamente. Estos son individuos altamente discapacitados y a menudo experimentados en enfrentarse a aligatores que poseen una amenaza a la seguridad humana. Llegaron con equipos especializados. Su misión clara: encontrar y retirar al alligator que había tomado la vida de Cynthia de Kima. La búsqueda continuaba no por venganza, sino por seguridad para evitar otra tragedia. Y en las aguas murciélagosas de Tiger Creek, pronto encontraron a su objetivo. La recuperación del cuerpo de Cynthia de Kima invirtió a su familia en una tristeza inesperada. El golpe inicial dio lugar a una realidad estrecha de que su amada se había ido tomada por el bosque de una manera tan brutal y sensual. Los reportes de autopsia luego confirmarían la naturaleza devastadora de la atracción, detallando las fatales heridas inflictadas por el alligator. Estos documentos fríos y clínicos pintarían una foto triste de los últimos momentos de Cynthia, un contraste intenso contra la vida vibrante que había vivido. La captura del alligator fue rápida y metódica. Los atrapadores, con su conocimiento especial, localizaron un alligator de 11 pies y 4 pulgadas en el área. Una criatura que calientemente correspondía a la descripción que dio Dave. Este particular alligator fue humanamente eutanizado, un protocolo estándar en tal caso para asegurar seguridad pública y permitir una examinación profunda. Otro gran alligator, aproximadamente de 10 a 11 pies en longitud, también se recuperó de la vicinidad. Esto señala la densa población de aligatores en estas aguas específicas, enfatizando los riesgos inherentes, incluso si raros. El medio, como siempre, descendió. La historia de la trágica muerte del alligator se volvió rápidamente noticia nacional. Las noticias gritaban, los canales de noticias de televisión enviaban reportajes asombrosos y los medios sociales se enfadaban con reacciones asombrosas. El público, a menudo fascinado y repelido por tantos encuentros primales, reaccionó con una mezcla de shock, tristeza y a veces curiosidad mórbida. Las imágenes de las aguas tranquilas de Florida se superaron de repente con una nueva realidad relajante. Para la Comisión de Conservación de Peces y Wildlife de Florida, el incidente provocó una investigación a nivel total. Analizaron la escena, revisaron los testimonios y examinaron a los aligatores recuperados. Sus resultados oficiales reiteraron lo conocido. Apareció ser una encuentra accidental, el alligator, actuando de manera protectiva y territorial. Empezaron a enfatizar el contexto de la temporada de matrimonio, un detalle crucial que explicaba la agresión. A pesar de la tragedia, la FWC mantuvo su mensaje consistente. Los ataques a los aligatores fatales son increíblemente raros en Florida, un estado donde millones de habitantes y turistas coexisten con estos antiguos predadores. Esta estadística, aunque factualmente correcta, ofreció poco conforto a aquellos que perdían a Cynthia. Las consecuencias legales, en un sentido tradicional, eran improbables. No fue un caso de negligencia por parte de un propietario o un guía. Fue un animal salvaje, actuando por instinto en su hábitat natural. Sin embargo, el incidente sin duda fue un debate público. La llamada por más signos, más alertas, o incluso potencialmente reducir las poblaciones de aligatores en ciertas áreas, podrían haber sonado a través de comunidades locales y foros en línea. Los grupos ambientales en turno reiterarían la importancia de preservar a estos predadores y sus hábitats, presionando la educación y la precaución sobre la erradicación. La familia de Dikema, rompida por su pérdida, pidió privacidad. Esto no fue un espectáculo para ellos, sino una tragedia profunda y personal. Retiraron a su tristeza, protegidas por el desesperado brillo de los ojos públicos. Dave, el único testigo, el hombre que batalló una fuerza primal para salvar a su esposa, llevaría el peso de ese día para el resto de su vida.
La imagen de Cynthia siendo atrapada el horrorífico papel de muerte que se echarían a su memoria un sueño recurrido de los que no había salida. El ciclo de los medios finalmente se movió como siempre. Pero para aquellos en Davenport, para aquellos que conocían a Cynthia, y especialmente para Dave, los efectos de ese domingo en mayo continuarían a la ventana un silencioso y persistente eco del día, en el que el viento llegó y afirmó uno de sus propios. La idea de disfrutar de las aguas flotantes de Florida podría para siempre ser atrapada para algunos, reemplazada por un miedo a la superficie, un reconocimiento de los peligros escondidos debajo de la superficie, incluso en lugares que parecen serenos. La historia de Cynthia de Kima es un recuerdo inolvidable. Construimos nuestras casas, dibujamos nuestras líneas, creemos que hemos salvajeado el bosque. Pero Florida, con sus antiguos bosques y sus habitantes prehistóricos, sirve como un punto de referencia humilde. No siempre somos la fuerza primera. A veces, en los momentos más inesperados, el poder natural inesperado acerta a sí mismo una fuerza indiferente a nuestros planes, a nuestros amores, a nuestra propia existencia. Y en esa terrificante colisión, nos recordamos que incluso en nuestro mundo moderno, el viento sigue teniendo un poder absoluto tranquilo sobre la vida y la muerte. Las aguas de Tiger Creek, ahora silenciosas una vez más, siempre son un aviso. A veces la belleza de la naturaleza puede ser su disguise más peligroso, y a veces la pieza que buscas es la última pieza que conocerás.